Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Ernesto Guevara de la Serna es, para muchos, un ídolo. Para otros, solamente el esqueleto de un falso mito que ha tejido el cruzar de la historia. Las anécdotas sobre un joven idealista, luchador infatigable a favor de los necesitados, de un Robin Hood latinoamericano, han sido desmentidas por varios historiadores. Guevara, hasta llegar a Guatemala, no tenía formación ideológica ninguna. Era el aventurero aquel que lo que le interesaba era el juego de fútbol y la indiferencia y la fotografía que tomaba. Y entonces, cuando está allí en Guatemala, que comienza la invasión, él le escribe a su tía una carta: me estoy muriendo de la risa, no dice muriendo, dice una grosería, que no quiero repetirlo, de la risa, viendo a la gente correr las bombitas que están tirando estos aviones. O sea, él es un espectador de aquella lucha que tiene parte del pueblo de Guatemala que respalda a Arbenz y las tropas de Castillo Armas que al fin dominan la situación y derrocan al gobierno de Arbenz. Enrique Ros, historiador e investigador, es autor de una de las más completas obras sobre la vida del guerrillero argentino, Ernesto Guevara, mito o realidad. Varios estudios apuntan a que Ernesto Guevara, a su llegada a México, ya tenía definido su carácter de hombre cruel, de ejecutor de sus potenciales enemigos. En carta dirigida a su amiga y exnovia Tita Infante, señala: si se hubieran producido esos fusilamientos, el gobierno hubiera conservado la posibilidad de devolver el golpe, refiriéndose al derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala. Lázaro Guerra militó en los movimientos revolucionarios cubanos, marchó a México en calidad de exiliado y fue uno de los sobrevivientes de la expedición del Corintia. A mí el que me presenta es Íñigo López, pero al otro día que Íñigo López viene, me dice: óyeme, lo que te presenté fulano, eso no sirve, ¿verdad? No te creas que vaya cualquier cosa, eso no sirve. Él no es como tú y como nosotros y como yo. Este tipo es un tipo maquiavélico, ¿sabes? Y él es el que le lleva y trae a Fidel todo el trajín de nosotros. Es un tipo repugnante, ¿no? Que Fidel llegaba y él decía, iba corriendo para donde estaba Castro, ¿no? Y Castro, fíjate, le gustaba que lo adulen, ¿no? Esa es la persona de él. Orlando de Cárdenas, periodista, fue amigo de Fidel Castro, vivía en México y fue uno de los principales colaboradores del movimiento 26 de julio en tierras aztecas. A él al principio se le dijo doctor Guevara o Ernesto Guevara, pero cuando vimos que él se hacía burla de nuestra manera de hablar, entonces en represalia ya no le dijimos nunca más Guevara ni Ernesto, le decíamos el Che. Para todo el Che y el Che y el Che, y se le quedó lo del Che, que hasta el mismo Fidel y Raúl le decían el Che. Ya, y se lo decíamos muchas veces con un poco de sorna, como para restregarle en la cara lo que él nos había hecho a nosotros. Nunca nos vio completamente como compañeros. Miguel Sánchez, el coreano, combatió junto a las tropas estadounidenses en la Guerra de Corea. Fue reclutado por Fidel Castro como instructor militar de los cubanos que se entrenaban en México. Allí en la casa de María Antonia González conocí a Ernesto Guevara de la Serna, que después le decían el Che, todavía le decíamos el Chancho, porque él tenía poca afición por bañarse y siempre tenía un olorcito arriba que olía como a riñón hervido. Al principio quiso entrar en INA y yo lo paré tranquilamente y le dije: yo estoy a cargo del entrenamiento militar, tú no eres más que un soldado.
se me puso a echar una sonrisita y yo le dije, 20 planchas, Ernesto Guevara de la Serna. Y dio las 20 planchas. Él despreciaba a los negros. Muchísimas veces tenía problemas con Juan Almeida Bosque, que le decía el negrito. Y Juan Almeida se insultaba. Y entonces yo dije, mira Juan, tú lo que tienes que decirle cuando te diga el negrito, dile el chancho porque tú no te bañas. Y así se lo decía Juan Almeida Bosque. Después despreciaba a los indios. Fíjate cómo dijo, la indiada analfabeta de México. Aproximadamente 2 meses más tarde, en carta fechada enero 28 de 1957, a solo 6 días de haber reconocido matar a un hombre por primera vez en el combate de Llanos del Infierno, Guevara le expresa a su entonces esposa, la peruana Dagadea, quien posteriormente la publicara en su libro Ernesto, la memoria del Che Guevara. Querida vieja, estoy en la manigua cubana, vivo y sediento de sangre. Jaime Costa fue asaltante del cuartel Moncada, expedicionario del yate Granma y comandante del ejército rebelde. Fue enviado por Castro a reagrupar a los miembros del movimiento 26 de julio, exiliados en Centroamérica. Entonces se formó el tribunal y acordamos que no hay una seguridad que él haya sido un delator de una operación. Por lo tanto, no se puede quitarle la vida. Y el Che dice, bueno, si no la quitan ustedes, se la quito yo. Entonces todo el mundo se viene mirando ahí, ¿por qué tú lo vas a matar, chico? Tú ves que tú no eres cubano. Es un cubano. Y no ha confesado que es delator. Y Ramiro dice que no se puede fusilar como presidente de ese tribunal. Y en ese momento, ¿qué más grado tiene? Y entonces él sacó la pistola y lo mató ahí. Y ahí donde el Che tiene la frase esa. La duda no hace más nada. Hay que fusilarte. Los fusilamientos se generalizaron. Varias investigaciones responsabilizan a Ernesto Guevara por el asesinato de al menos una docena de hombres en la Sierra Maestra, en la gran mayoría de los casos sin tener pruebas incriminatorias. Cuando yo entrevisté a Ernesto Guevara en la Sierra Maestra en marzo del año 1958, entre las cosas que yo observé de él, que tenía una personalidad despótica, dura, cruel. Por ejemplo, le pregunto por su primera esposa, por Gadea, y entonces me dice, bueno, no sé de ella ni me interesa. Entonces le pregunto, bueno, ¿usted es médico? Y entonces, sí, pero a mí no me gusta la medicina. ¿Y qué es lo que le gusta a usted? La economía. Después, con el tiempo, estudiando la personalidad de él, es cuando uno confirma que él tenía esa característica de crueldad y de odiar. Por ejemplo, él escribió cosas como esta: odio a la civilización. América será el teatro de mis aventuras. Huir de todo lo que me molesta. Donde me lleven los acontecimientos. Mi ambición de horizonte y mi fatalismo. Me interesa la nueva China por estar acorde a mis ideas políticas. Yo vivo con ese espíritu anárquico que me hace soñar horizontes. Mis amigos son amigos mientras piensen políticamente como yo. No soy moderado y trataré de no serlo nunca. Asaltaré las barricadas y trincheras, teñiré en sangre mis armas y loco de furia degollaré a cuanto vencido caiga entre mis manos. En una ocasión me dijeron que iban a haber un fusilamiento, que si yo como periodista quería verlo, yo dije que no. El camarógrafo que estaba conmigo era Guayo, Eduardo Hernández Guayo, y entonces tampoco fue. Pero sí había muchos testimonios allí de que él fusilaba.